A esta hora saludamos en nuestros micrófonos al señor doctor Fernando Santos Alvite, hombre comprometido, hombre conocedor, con vasta experiencia en el campo petrolero. Fue ministro de Estado en esa cartera precisamente y muy conocedor de la actividad. Lo hemos invitado, doctor, agradeciéndole de antemano por su presencia acá en la radio Caché para consultar bajo sus conocimientos y experiencia. El Ecuador hoy aparentemente goza de un precio muy significativo del barril de petróleo en el mercado internacional. La experiencia nos dice que esto hoy es alto y mañana es bajo. Y con mayor razón que el Ecuador no tiene ninguna incidencia en el mercado internacional de petróleo. Tenemos que decirlo así porque nosotros no somos considerados un país petrolero. Tenemos que decirlo así. Si no, ergo, Colombia tiene 1.000.000 de barriles diarios de producción. Nosotros apenas casi como que llegamos a los 500.000. Y esto es. Entonces, doctor Santos, quisiera conocer de usted qué podría hacer el Ecuador con estos pequeños excedentes en el precio, dadas las circunstancias o la coyuntura, y cómo lograr que esas grandes corporaciones petroleras, desde China, por ejemplo, doctor Santos, que estamos en una muy buena relación en estos momentos gubernamental con la República Popular China, o desde los mismos Estados Unidos, que se sientan atraídos para invertir acá en el sector petrolero, doctor. Usted, por favor, oriéntenos. Bienvenido. Muy buenos días, economista. Gracias por invitarme. Saludos a su audiencia y a la ciudad de Guayaquil. Usted ha puesto unas cuestiones que son muy relevantes, ¿verdad? ¿Qué hacer con el excedente petrolero y cómo atraer inversión para producir más? El excedente petrolero en realidad se atomiza en el país. El ciudadano común dice, estamos en bonanza, ¿verdad? Estamos nadando en dinero. Le pongo un ejemplo. En febrero del 2021, el año pasado, el precio del crudo estaba en $50, hoy está en $90, ha subido $40. Dice uno, como el dinero le está lloviendo, ¿verdad? Pero si uno hace un análisis un poquito más detallado de las finanzas públicas, ve que el fisco es el último en una larga lista de entidades que reciben el dinero petrolero. Primero tenemos los consejos provinciales, los municipios, las universidades, una inmensa cantidad de el ingreso petrolero hay que usarlo en importar. Lo interrumpo, doctor Santos, perdóneme, esta consulta. ¿Aún las Fuerzas Armadas reciben regalías del petróleo? No. En el año 1972, hace 50 años, cuando comenzó la exportación petrolera, el ingreso estatal era la regalía. O sea, por cada barril producido nos daban un 20% las compañías, que era el ingreso principal. Como estábamos en una dictadura militar y teníamos el problema con el Perú, la dictadura decidió que la mitad de las regalías se vayan a las Fuerzas Armadas para comprar armamento y hacer frente a la amenaza con el Perú, y la otra mitad al INESEL, al Instituto de Electrificación. Entonces era armas y electricidad, el
95% del ingreso petrolero. Eso a lo largo de los años ha cambiado. Fue por un tiempo, y en el tiempo ya del ingeniero Febres Cordero, ya las Fuerzas Armadas simplemente reciben una parte del presupuesto, ya no son partícipes directas de las regalías. Pero hay otras instituciones, ¿verdad? Y al último le queda el fisco. Acabo de leer el día de ayer un análisis de un economista experto en finanzas públicas que dice que apenas el 25% del ingreso petrolero va al presupuesto del Estado. Así es que se diluye ese dinero. Y un 25% de los ingresos petroleros, que son 3, 4 mil millones, es importante, ¿verdad? Pero el déficit cada año de financiamiento del país son 10, 11 mil millones. Pero vamos, doctor Santos, pero vamos neteando esos valores. Usted dice el 25% a la caja fiscal, pero neteemos, porque el 100% de la producción petrolera no es del Estado. Y usted lo conoce, y quisiéramos que usted le diga al público oyente de Caché Noticias y Opinión cuánto está comprometido, cuánta producción está comprometida ya por los gobiernos anteriores y cuánto es lo que le queda realmente hoy al Estado ecuatoriano. Sí, es una pregunta muy pertinente, pero realmente es una telaraña, le digo, es un laberinto las cuentas fiscales, porque como usted bien dice, mucho de este petróleo, casi todo se va a los compradores chinos y tailandeses. Una parte de lo que ellos reciben es para amortizar las deudas contraídas por gobiernos anteriores. Otra parte nos pagan en dinero, pero con un descuento de $4. Así es que el netear, como usted dice, es un trabajo ultra complicado, pero según veo, al fisco le tocan 2,000 o 3,000 millones para el presupuesto del Estado en un año bueno de precios, de los cuales 500 serán el incremento debido al incremento de precios. Así es que si destilamos estas cifras, no es mucho lo que le queda al Estado por esta maraña de la distribución petrolera. Es como una cañería de agua en la cual hay un montón de tomas, ¿verdad? Y el último que recibe no recibe completo. Obviamente sí nos beneficia, pero no es la solución. El país ya ha manejado cifras enormes, deuda de 70, 80 mil millones, hoy que le están sincerando, deuda externa e interna, unos 8 mil, 9 mil millones de pago de una deuda. Eso es monstruoso. Hace en tiempo correal, cuando comenzó el gobierno, toda la deuda era 8 mil millones, hoy es lo que se paga anualmente por amortizaciones. Entonces, mientras no se haga una reforma integral a las finanzas del Estado, siempre habrá estos desvíos, no desvíos, pero el flujo que debería ir al presupuesto y de ahí distribuirse está al revés. Primero coge mucha gente y lo que le queda al fisco es una parte menor. 7 de la mañana, 48 minutos. Estamos dialogando aquí en Caché Noticias y Opinión con el señor doctor Fernando Santos Albite, ex ministro de Energía del país. Doctor Santos, tengo esta, no impresión, sino yo diría, en cierto modo, me ha agradado que hoy haya llegado a la gerencia de Petroecuador un ingeniero petrolero. Me estoy refiriendo al ingeniero Ítalo Cedeño, que no tengo el gusto de conocerlo, pero lo entrevistamos aquí. Y nos dijo que
el Ecuador tiene unas reservas de más o menos 45.000 barriles de petróleo en el subsuelo, de los cuales se han explotado más o menos 6.500 millones de dólares de barriles de petróleo. Y la pregunta es, ¿y por qué no lo hacemos? ¿Por qué no seguimos explotando, reconociendo que de aquí a unos 20 años ya el petróleo será como una especie de historia? Porque ya vienen otras tecnologías, ya los carros no usarán gasolina, qué sé yo. Doctor Santos, ¿no cree usted que estos viajes a China, a Estados Unidos por parte del presidente de la República, se pueda lograr atraer estas grandes corporaciones petroleras para que vengan al Ecuador a invertir en exploración y explotación, y de esta forma pues no pasar estas situaciones económicas que son extremadamente limitadas, con una deuda impagable, porque la deuda externa es impagable, son 75.000 millones de dólares. Entonces, ¿no cree usted, doctor, que debemos hacer esos esfuerzos, que estas, repito, grandes corporaciones vengan a colocar sus dineros en el sector petrolero? Sería lo ideal, porque coincido con el ingeniero Cedeño, a quien respeto, lo conozco muchos años como un profesional muy competente y muy serio. Tenemos muy buenas reservas, el problema es cuánto sacar de esas reservas, ¿verdad? Porque se necesita mucha tecnología y mucho dinero para extraer de las entrañas de la tierra el petróleo que está mezclado con arena, con rocas, en capas geológicas muy profundas. Y ese dinero y esa tecnología no la tiene el Estado. Lamentablemente, la compañía estatal heredó de la Texaco un poco de tecnología cuando fue la Texaco en el año 2000 y ahí se ha quedado. Estamos en el 2022 y está muy atrasada. ¿Cómo atraer a las compañías? Mire, economista, lamentablemente el Ecuador, me duele decirlo, pero tengo que decirlo, tiene una muy mala fama ante la industria petrolera internacional, de que no cumple los contratos, de que aquí los contratos son papel mojado o papel quemado. El presidente Correa se dio el lujo de votar del país a las principales compañías petroleras, les dijo que se vayan bonito, les mandó, obviamente estas nos demandaron y hemos perdido los juicios. Entonces, estas compañías tienen recelo de volver al Ecuador, mucho recelo, porque dicen, ya tuvimos una pésima experiencia. Fíjese, el presidente de la República se dedicó también al ataque a la compañía Chevron. La compañía Chevron nunca operó en el Ecuador, jamás operó en el Ecuador. Años después, aquí operó la Texaco. Años después de que la Texaco se fue, Chevron compró a Texaco. Pero aquí le siguieron juicio a la Chevron por cosas que hizo una compañía de la cual no era dueña muchos años antes. La historia es conocida, unos abogados americanos que está en la cárcel, este abogado le ofreció al juez de Leago Agrio $500,000 de coima, le dio haciendo una sentencia de 19.500 millones de dólares por un supuesto daño ambiental a la Chevron, compañía que, repito, no conocía el Ecuador, nunca había venido al Ecuador. El presidente de la República, Correa, se abanderó de esta causa, fue a las Naciones Unidas y en la Asamblea General, ante los ojos del mundo, declaró a la Chevron una compañía criminal que debía 19.500 millones, basada en una sentencia fraudulenta obtenida por coima. Eso es para ponerle un ejemplo. Mandó sacando a la Occidental, a la Perenco, a la Burlington, a Petrobras. Entonces las compañías dicen muy bien,
hay un nuevo presidente, el señor Lasso, que es un hombre muy respetable, muy serio, va a firmar los contratos. Los contratos son para 25 o 30 años. ¿Quién nos garantiza que no vuelva la experiencia de Correa? Entonces hay que hacer un cuádruple esfuerzo, una diplomacia petrolera, ¿verdad? Como usted muy bien lo insinúa. El señor presidente, las fuerzas del país tienen que ir a invitar a las compañías, pero el país es tan desarticulado que la Corte Constitucional acaba de declarar ilegal un reglamento dictado por el presidente Moreno para hacer un poquito más fácil la producción en el campo ITT. Entonces los inversionistas dicen, bueno, ¿con quién? Primero, Ecuador tiene muy mala fama, y segundo, no es un país vertical en el cual uno habla con el ministro, firma el contrato y ya son esas las obligaciones y los derechos a que atenerse. Aquí usted firma con el Ministerio de Energía el contrato, tiene problemas con Petroecuador, que piensa de otra manera, con el Ministerio de Ambiente, que piensa en una tercera manera, y hoy hasta la Corte Constitucional, que está dedicada contra el petróleo y la minería. Entonces, mientras no nos pongamos de acuerdo en crear un marco legal serio, estable, claro, e invitemos a las compañías diciéndoles, señores, les juramos que no vamos a romper los contratos, las compañías ven con mucho recelo al Ecuador, muchísimo recelo. Además, las reservas no son tan grandes. Hace poco se encontró un campo, el presidente de la República con muy buen criterio publicitó, se encontraron 650 barriles por día, una compañía frontera, una compañía pequeña del Canadá, muy bien. Pero usted va al Brasil y encuentra 6,000 barriles por pozo, usted va a Guayana y encuentra 20,000 barriles por pozo. Entonces hay áreas más atractivas geológicamente y más amigables en el contexto político. ¿Cómo saltar de un país con pésima fama a un país con buena fama? Ese es el trabajo que le toca al presidente de la República. Muy difícil. Hasta ahorita las compañías no están interesadas en el Ecuador. Y usted con su experiencia sabe perfectamente bien que si no hay formalidad, no hay seriedad, no hay estabilidad y no hay seguridad jurídica, por tanto, ningún inversionista va a acercarse ni siquiera a pensar en colocar una cantidad pequeña de dinero en calidad de inversión. Sí, es verdad eso. Ahora, doctor Santos, no le digo que usted haga las veces de pitonizo, no, pero que sí quisiera, dentro de su experiencia y conocimiento, reconociendo que el tema petrolero en el mercado internacional tiene una serie de aristas, ¿no? El primero, el tema es geopolítico, el otro es el mismo mercado, la oferta, la demanda, etcétera. ¿Qué cree usted que va a pasar con el precio en el mercado internacional del petróleo? ¿Cree que la tendencia seguirá a la alza? ¿Se va a estabilizar en $90? ¿Qué podría pasar, doctor? Como usted lo dice, es muy difícil el predecir, ¿verdad?, con exactitud el comportamiento de los precios. Es una materia tan volátil, es un problema geopolítico, pero yo diría, ¿cuál es la raíz de este incremento de precios? $40 el barril en un año, ¿verdad? Primero, la OPEP, que se alió con Rusia y otros, México y otros productores importantes, redujo la producción. Menos barriles en el mercado, menos oferta, una demanda hacia arriba, porque ya el mundo se está normalizando luego de la pandemia. Los precios suben, menos oferta, mayor demanda, precios suben. Es una ley económica que usted conoce mejor que yo. Pero ya
hay mucha presión ante la OPEP y a los países aliados a que suban la producción, que normalicen, que abran las llaves, porque el precio alto está causando inflación en el mundo. El presidente Biden personalmente ha dicho: yo voy a tomar las medidas para que baje el precio. Ha amenazado con sacar las reservas estratégicas de los Estados Unidos, que tienen 600 millones de barriles ahí guardados para una emergencia. Les ha pedido a los aliados que saquen petróleo. Entonces, hay tal presión ante los productores que yo creo que van a aflojar un poquito y subir más la producción. Eso va a hacer que baje el precio. En segundo lugar, hay una amenaza mundial, ¿verdad? Rusia tiene 100,000 soldados en la frontera con Ucrania. Ucrania se ha aliado a Occidente y los europeos y los americanos han dicho: un soldado ruso en Ucrania y Rusia las va a pagar amargamente con sanciones. No es que le van a atacar, ¿verdad?, porque Ucrania no es miembro de la NATO, pero va a ver lo que le pasa a Rusia. Y Rusia es el segundo productor del mundo, entonces esto añade, echa más leña al fuego para subir los precios. Pero estas dos amenazas, la baja producción y el problema de Ucrania, ya se está resolviendo. Y hay un tercer problema. Los Estados Unidos firmaron con el Irán en tiempos del presidente Obama un tratado para que el Irán limite a actividades civiles el uranio que tiene almacenado y que quiere hacer una planta nuclear para generación eléctrica, usos médicos, no para propósitos bélicos. El presidente Trump no le gustó este acuerdo y lo desconoció. Entonces el Irán volvió a enriquecer uranio. Los Estados Unidos le pusieron sanciones y el crudo iraní no puede salir al mercado. Ya están en conversaciones de nuevo Estados Unidos, Europa con Irán. Es decir, las tensiones se están aflojando. Estas fuerzas geopolíticas que llevaban el precio hacia arriba del petróleo están cesando, están amainando. Así es que la mayoría de los analistas, si no todos, coinciden que va a bajar los precios, que llegó a la cúspide, $90, de ahí no pasa, y más bien va a haber una tendencia a la baja. Obviamente la OPEP va a manejar la oferta para ajustarse a la demanda y no crear un exceso, ¿verdad? Así es que se calcula que para este año el precio estará alrededor del WTI de unos $75, el nuestro unos $70, que es magnífico, pero no creo que esos sueños de que llegue a 100 y que nos vuelva a llover dinero del cielo se van a concretar. Sí, el doctor Fernando Santos Alvite. Ahora la personal, doctor Santos, lo veo muy bien de salud. Me alegro mucho que esté muy bien de salud. Y estos Santos son de Bahía de Caracas. De allá también es Fernando Santos Alvite. Sí, originalmente la familia Santos viene de Bahía. Algún antecesor mío vino de Bahía, pero más bien somos una rama radicada en la sierra. Aunque le cuento una pequeña anécdota, mi abuelo, que era de la sierra, era de Robamba, fue médico. Y a principios del siglo XX se fue a Quevedo, en donde había el boom bananero, y puso boticas, era boticario en Quevedo, era un hombre bastante prominente, y mi papá nació en Quevedo, en la provincia de Los Ríos, pero como no había escuelas, universidades, ya mi papá volvió a la sierra y se educó, se hizo abogado, él fue diplomático y ministro de la Corte Suprema. Entonces, más bien somos de una rama de la sierra, pero
Yo le oí a mi papá de los antecesores de... O sea, tiene sangre riocense usted. Exactamente, le digo, mi papá nació cuando su padre era boticario en Quevedo y tenemos esas fotos antiguas, esas boticas viejas llenas de frascos de Cuando materia. Quevedo no estaba lleno de chifa. No, todavía no había chifas. Doctor Santos, doctor Santos, me alegra haber conversado con usted para beneficio de los oyentes de Caché Noticias. Y nada más una sugerencia, ¿no? Ya tienen que ustedes organizarse en Quito para rescatar a la ciudad capital de todos los ecuatorianos, que está bien venida menos. Y usted lo sabe perfectamente bien. Le mando un fuerte abrazo y lo dejo con la despedida. Muchas gracias, economista, siempre a la orden. Saludos a usted y a la ciudad de Guayaquil. Que le vaya muy bien.